Bueno, ahora sí. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Buen día. Bueno, les damos la bienvenida a la sala 2 del área de administración de las GICES, primera vez que se hacen estas jornadas en nuestra querida Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Salta. Siendo anfitriona de la sala, quienes hablan, María Graciela Partí, licenciada en Administración de Empresas, y nuestra coanfitriona, la alumna de la licenciatura en Economía, Emilce Tolaba. Bueno, en el día de la fecha vamos a presenciar 5 exposiciones con una duración aproximada de 20 minutos cada una de ellas, y le pedimos a los expositores que seamos respetuosos de los tiempos, porque bueno, los premios, los tiempos de internet nos apremian. Las preguntas las vamos a formular al finalizar todas las exposiciones. Quienes tengan preguntas las pueden ir generando a través del chat. Emilce va a ir tomando notas de esas preguntas, y al finalizar las exposiciones las vamos a sociabilizar para las respuestas de los distintos expositores. Bueno, Emilce, te cedo la palabra. Bien, como decía la profesora, los participantes pueden ir planteando las preguntas en el chat, se van a recolectar todas las preguntas y al final de todas las exposiciones se las harán a cada expositor. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la primera exposición, la cual estará a cargo de las señoras Covila María Teresa y de Avanzo María Laura, con el tema Cambios que impulsan el desarrollo de nuevas competencias directivas. Nos gustaría escucharlas y también que nos comenten de qué universidad son, que nos hagan una pequeña reseña de sus currículum, si pudieran, por favor, para dar inicio al tema. Hay que aceptarlas como María Teresa, coanfitrionas. están muteadas ambas dos. Sí, hay que aceptarlas, no me sale la opción para aceptarlas como coanfitrionas. Si aceptarlas como coanfitrionas. Ahí sí, ahí no. ¿Nos escuchan ahora? Ahí se escucha. Ahí se escucha. A María Teresa no se le escucha. Ahí se escucha. Ahora sí. Bueno, Ahí está. buen día a todos. Muy buen día. Bueno, buen día. Gracias por permitirnos haber llegado hasta este espacio. Bien, les comento un poco. Nosotros somos de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario, y estamos trabajando en esta línea de investigación en culturas y gestión de las organizaciones desde hace larga data con distintos proyectos, y este proyecto en particular, como bien dijo la presentadora María Graciela, cambios que impulsan el desarrollo de nuevas competencias directivas, tiene su asidero, digamos, especialmente en todos los cambios que se han venido aconteciendo de manera acelerada en los 2 últimos años. Porque en la época posmoderna sabemos que los cambios adquirieron una relevancia, porque desde el origen de la humanidad existen, pero últimamente se suscitaron de manera más compleja, acelerada, imprevisible, provocando transformaciones profundas y plagadas de incertidumbres. Nuestro interés es ver, analizar cómo estos cambios impactaron últimamente en las organizaciones, porque sabemos que los cambios se exteriorizan en las organizaciones a través del diseño, el funcionamiento, la estructura, la adquisición de nuevas tecnologías, pero esto también requiere renovar las competencias directivas. Entonces, de allí surgieron numerosos interrogantes, como cómo son percibidos los directivos, cómo reaccionan frente a los cambios, de qué modo impactan en las organizaciones, qué competencias directivas existen, y sobre todo cuáles serán las requeridas o requeridas para hacer frente a toda esta situación. En ese marco se enfocó la investigación
básicamente con una metodología de orden cualitativo. Sabemos que la investigación cualitativa tiene un carácter más bien subjetivo, complejo de los fenómenos sociales, y en este caso no pretendimos probar hipótesis, digamos, sino indagar, explorar acerca de la complejidad de la realidad organizacional, enfocada, como en este caso, en el ámbito local, en la ciudad de Rosario. Entonces, iniciamos una exploración previa en los empresarios rosarinos y abordamos a través de 40 encuestas y 17 entrevistas que tuvimos vía virtual, digamos, a través de Meet, Zoom, dadas las particularidades que todos conocemos. En ese marco planteamos 3 objetivos. Nos interesó describir qué cambios contextuales impactan o impactaron de mayor magnitud en las organizaciones actuales, contar qué habilidades poseen los directivos y los líderes organizacionales hoy en día para hacer frente a los cambios contextuales, y sobre todo reflexionar sobre el desempeño actual que tienen los directivos para ver si están o no acorde a los requerimientos que plantea, que desafía el contexto actual. En esa línea, bueno, hicimos un recorrido importante sobre el marco conceptual, pero bueno, no quiero detenerme en eso porque el foco de este trabajo es contarle efectivamente los resultados que arribamos de estos objetivos y cuáles son las reflexiones que por supuesto continuarán siguiéndose en estudios posteriores. Así que las dejo con María Laura, que les va a contar los resultados. Bien, bueno, muy buenos días. Lo que nosotros pudimos en este estudio, ¿sí?, de campo que venimos desarrollando, como les comentaba María Teresa, desde hace tiempo, es encontrar que obviamente en este contexto actual, ¿sí?, donde se suscitan en forma acelerada muchos cambios, y eso es lo que adquiere relevancia, ¿sí?, no el cambio en sí, porque el cambio en sí lo venimos, es continuo, digamos, y es lo que nosotros ya estamos acostumbrados, quienes estamos en la administración de las organizaciones, a administrarlas de esa manera. Lo que aquí nosotros encontramos es que en estos cambios se encontró la complejidad en lo imprevisible de los cambios y en lo complejo de esos cambios, encontrándose los mayores impactos en los factores que tienen que ver con factores políticos, los económicos, los tecnológicos, ¿sí?, que se han profundizado, sobre todo en estos años en los que nos tocó transcurrir esta pandemia del COVID, además de aspectos sanitarios que en nuestro país se suma así a una problemática, si se quiere, cultural, social. En ese marco lo que hemos encontrado es que hubo organizaciones más pequeñas, ¿sí?, en virtud a su estructura, a su tamaño, en donde efectivamente esos cambios no habían sido planificados, no venían trabajando en función a ello. Y por otro lado, organizaciones sí, más grandes, que venían impulsando cambios con una mirada más proactiva, ¿sí?, en relación a estas variables contextuales que mencionábamos antes. Estas organizaciones que sí venían trabajando en función a ello, ¿sí?, con una mirada más proactiva, en realidad el objetivo es justamente facilitar la toma de decisiones participativa, ¿sí?, desarrollar una actitud más colaborativa, considerada indispensable en estos contextos, donde justamente se suscitan, como decíamos antes, estos cambios de manera compleja, acelerada, imprevisible, y bueno, una mirada más colaborativa, con decisiones participativas, agiliza y fomenta el trabajo en equipo tan necesario, ¿no es cierto?, en estos contextos. En estos casos, las organizaciones que encontraron falencias y debilidades al respecto, comenzaron a trabajar en función a ello, y allí el directivo ocupó un rol fundamental, ¿sí? Nosotros estamos hablando en este trabajo de estas competencias, estas nuevas competencias necesarias en función al contexto. Y bien, allí
insistimos, el directivo no solo por su conocimiento previo, sino por la creatividad en la forma de enfocar cada uno de los aspectos, tomó relevancia, ¿sí? Esas variables contextuales, en muchos casos, como nosotros volcamos allí en lo que estamos presentando, estas organizaciones, las que sí tomaron riendas en forma proactiva, fueron tomadas como oportunidad, ¿sí? Como oportunidad de cambio, de mejora, de continuidad de esos negocios. No solo por el cumplimiento de la misión o el propósito de cada organización, sino también y especialmente en la persecución, en la repersecución en realidad, en las personas, ¿sí? En generar una adecuada previsión, gestión del cambio, tomando relevancia así el factor humano. Pese a eso, como les comentaba Teresa, nosotros trabajamos en 40 empresas, entrevistamos a 17 directivos, y el cambio así tal cual nosotros se lo estamos comentando, solo lo encontramos en 2 de las organizaciones estudiadas, con esa profundidad, con esa mirada participativa, colaborativa, la encontramos solo en 2, insisto, de todas las organizaciones estudiadas en nuestro contexto, ¿sí? Nosotros estamos ubicados aquí en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario. Claramente no va a existir, no podemos dar una receta mágica, ¿sí? para afrontar los cambios. Sí somos conscientes que la importancia aquí es encontrar esas habilidades que nos ayuden, que ayuden a los directivos de estas organizaciones a acompañarlas al logro de su objetivo. En este contexto, ¿sí? Con estos hallazgos, lo que llegamos es una conclusión muy clara, que si el directivo no cambia, si no encontramos los directivos con esas competencias, esas habilidades, claramente la organización tampoco lo va a hacer, ¿sí? Si el directivo no cambia, la organización no va a lograr esa transformación necesaria. Es él, el directivo, como todos nosotros sabemos, ¿sí? Los amantes de la administración, quien va a motivar, va a orientar, va a definir, va a llevar adelante a sus organizaciones. Entonces aquí la clave es encontrar esas nuevas y específicas habilidades. Y claramente esas habilidades van a estar en relación a hacer énfasis en lo que hablábamos recién, ¿sí? Al factor humano, esas habilidades socioemocionales, si se quiere, a analizar el manejo de expectativas, de emociones de nuestros colaboradores, a analizar el manejo del tiempo, la resiliencia, ¿sí? Y sobre todo toma un apartado especial la empatía, el aprender a identificarme con nosotros, en contextos con estos cambios acelerados, imprevisibles que les mencionábamos. No solo las organizaciones pasan por ello, sino ese conjunto de colaboradores que forman parte de esas organizaciones. Entonces, claramente la empatía es una habilidad clave en estos tiempos. Y allí encontramos que estos líderes, estos directivos, estos líderes del futuro, si los queremos llamar de alguna manera, son gestores claramente de emociones, o deberán ser gestiones claramente de emociones, ¿sí? De estas nuevas ideologías, que lo que nosotros planteamos, y basándonos en Simon Sinek, se deberán basar en los por qué. Que creemos que aquí está el gran cambio, de generar un camino inverso. Normalmente las organizaciones, la mayoría, ¿sí? de las organizaciones, saben perfectamente qué hacen, cuáles son los productos que venden, los servicios que ofrecen. Algunas, ya no todas, ¿sí? saben cómo lo hacen, qué cosas las hacen especiales, qué cosas las diferencian de las competencias. Pero muy pocas organizaciones saben por qué hacen lo que hacen. Ese por qué. O sea, aquí el ganar dinero, la utilidad, el resultado positivo es un resultado. El por qué va a marcar ese propósito, va a guiar, va a justificar las 2 cuestiones anteriores, ¿sí? El qué hago y cómo lo hago. Esos valores, esos principios, esos propósitos van a orientar, si nosotros tomamos al factor humano como factor relevante, a las habilidades socioemocionales como habilidades
fundamentales en estos contextos cambiantes y complejos, bueno, pues bien, el por qué va a tomar relevancia, ¿sí? Este sería la pregunta más importante a resolver por estos directivos, y lo primero, ¿sí?, a trabajar. Creemos que allí está la respuesta. Estos cambios que nosotros mencionábamos o nombrábamos a esta exposición, los cambios impulsan el desarrollo de nuevas competencias directivas. Bueno, creemos que las nuevas competencias directivas surgen, van de la mano de responder a este por qué, ¿sí? Bien, creo que respetamos el tiempo, estamos más o menos bien, me apuré un poquito en presentar todo. No, perfecto con el tiempo, perfecto Bien. con el tiempo. Es más, si se animan, podemos abrir las preguntas ahora, porque les quedan unos minutitos más. Perfecto, perfecto, a ¿Sí? disposición. Bueno, entonces quien quiera formular alguna pregunta, porque tenemos un tiempito más para comenzar la próxima exposición. Yo tengo una preguntita muy interesante el tema realmente, y me impactó que de la cantidad de organizaciones que ustedes entrevistaron, que eran 40, y a 17 directivos, solo 2 empresas respondían a estos cambios que tenían una mirada participativa. Se podría decir entonces que las nuevas habilidades que se requieren, o estos nuevos líderes o directivos, necesitan tener como una habilidad principal la inteligencia emocional. Bueno, este tema se está hablando mucho de las inteligencias emocionales, esto que ustedes nombraron, las habilidades socioemocionales, el manejo de las expectativas, la resiliencia, la empatía, para poder manejar su grupo, porque la base de una organización vienen a ser sus personales, y primero la cabeza, que son los directivos y los líderes, tienen que estar preparados. Si bien dijeron que no existe una receta, eh, habría algunas cosas que se podrían hacer o de las que se podrían charlar para que estos directivos que son más cerrados puedan incorporar estas habilidades. Bien, hago un comentario, Tere, y te cedo la palabra, ¿sí? Fíjate, Mirce, que lo que vos mencionás realmente es así. A nosotros también nos llamó la atención que solamente ese porcentaje sean proactivos en función a estas habilidades, estas inteligencias necesarias. Y fíjense que nosotros aquí hablábamos que, bueno, este último parrafito que les compartíamos aquí, que esas organizaciones, ¿sí?, lo que hicieron fue trabajar desde los niveles jerárquicos, porque aquí está la clave, ¿sí?, que desde la cúpula, desde el nivel político de estas organizaciones, hacia abajo, ¿sí?, como si fuese nuestro corriente sanguíneo, transiten, transcurran, circulen en la organización realmente estas creencias. Si ese poder, ese nivel político no está convencido de esto, claramente no vamos a poder actuar de forma proactiva, vamos a estar ahí reaccionando, haciendo lo que se pueda en función a los cambios, como le pasó a muchas organizaciones, creo en todo nuestro país, a nivel mundial, en función a la pandemia, ¿sí?, a ver cómo resolvíamos y cómo avanzábamos. Entonces, en esas organizaciones que el factor humano ya venía siendo uno de los pilares, en la cuestión de la resistencia al cambio, a trabajar de otra forma, de encontrarse con otros contextos, obviamente es mucho menor, pero porque soy parte de. Lo importante acá es sentirse parte de y saber el por qué. Por eso la clave, creemos con Teresa, es no comenzar sabiendo qué es lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Uno, cuando sabe el por qué y se siente parte, se resiste menos, incluso al contrario, participa y se suma voluntariamente. Entonces, claramente creemos que allí está la clave. Sí, perdón, Tere. No, bueno, si querés sacarla la presentación, Laura, así vemos a la gente, ya la vieron. Sí, también quería agregar en función de la ponencia, que en realidad los casos que nosotros seleccionamos en Rosario fue casos por conveniencia, no tomamos la totalidad de las muestras, y eso es una limitante que está indicado en el trabajo,
sobre todo esta muestra por conveniencia, dada la posibilidad de acceso a las fuentes de información. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien estos resultados fueron comprobables y son válidos, no podemos hacer extrapolaciones a la población en general. No podemos decir que es la totalidad de casos de la ciudad de Rosario. Sí, una muestra bastante representativa. En el camino, por supuesto, en otro trabajo que habíamos hecho previamente, detectamos que en la situación de pandemia hubo muchísimas pymes pequeñas que se quedaron en el camino, otras que continuaron un poco a los tumbos, digamos, y haciendo malabares para no caerse ni salir del mercado, y las que estos casos, como los que explicó Laura, estaban concentrados en grandes empresas, más que nada, ¿no? No solamente en el tamaño por el número de integrantes, sino porque adoptaron, ya venían con una actitud proactiva, e incluso algunos de los cambios dentro de las organizaciones estaban más aceitados, ya venían implementando cambios con anterioridad. Por ejemplo, en relación a la tecnología. Entonces, bueno, para continuar trabajando, en cierta forma, contaban con los dispositivos necesarios, y de ahí en más fue un avance acelerado. En cambio, otras organizaciones se encontraron en desventajas, y eso fue también lo que hizo esa eclosión en momentos de cambio, como dijimos al inicio, inesperados, imprevistos, que por supuesto sacudió a todo el mundo. Nadie pensó en la pandemia y las consecuencias. Perfecto, muchas gracias, muy interesante el tema. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? Yo tengo una, pero cortita y en relación a lo mismo. Esas dos empresas que dicen ustedes que se ayornaron a los cambios, ¿de qué rubro son? Porque Bueno, a lo mejor tenga que ver también sí, con el ayornarse, ¿no? sí, tiene que ver con el ayornarse, porque son empresas más que nada que trabajan, que pudieron tener la posibilidad, no quiero decir los nombres porque... No, pero con sí, el rubro uno ya está, claro, ¿no? Nada más. dentro del sector servicios, que sí o sí pudieron continuar el trabajo virtualidad, digamos, como seguros, bancos y demás, pero por ejemplo... Perfecto, alimentación, entendido. claro, donde es esencial, fue distinto los resultados. Sí. Gracias, María, gracias. Bueno, muchas gracias por la exposición, muy interesante el tema. Gracias. Ambas dos, muchas gracias, María Laura y Teresa. Muchas gracias. Bueno, continuamos en tiempo con las exposiciones. Vamos a dar inicio a la exposición del Magíster Miguel Mina, nuestro decano de la Facultad de Ciencias Económicas. El tema es exponer el Estado provincial, la administración pública y las finanzas entre los años 1999 y 2017, análisis de resultado financiero de la provincia de Salta en momentos de formulación y cierres de ejercicio. Damos entonces inicio a la exposición de el licenciado Miguel Mina. Emilce, ponelo como para que pueda compartir, por favor. Sí, tengo un problemita, no encuentro la opción. Y lo tenemos muteado. Sí, sí, está. A ver ahí. A ver. No. El anfitrión posiblemente pueda hacerlo. ¿Quién está de anfitrión? A ver. Estamos las dos. Bien. No. ¿Ahora? ¿No? No. Ahora sí. Ahí Yo está. por lo menos escucho. Para compartir pantalla. Para compartir, agregar Emilce, ¿sí?
Estoy intentando, pero está muy ralentizada mi computadora. La chica de los expedientes. Bueno, si no, Graciela, arranco vos que más. sos, Graciela, vos que Sí. sos anfitrión, podés asignarle al decano el rol de coanfitrión a él y automáticamente él va a poder otorgar el rol de coanfitrión a él. Pero yo no estoy pudiendo, la verdad. Si vos ponés participantes y te aparece el listado de participantes a la derecha, Sí. te parás en Sí. el decano Ahí y estamos. ahí te va a aparecer más. Y ahí te va. Ahora sí. Ahí está. ¿Ahora sí? Ahí. Bien, ahí está. Yo me iba para abajo, perdón. Bueno, ahí se ve bien, me parece, ¿no? Sí. Sí, perfecto. Bueno, la exposición nuestra lo que hace fundamentalmente es analizar el resultado financiero en dos momentos importantes de la historia de la provincia de Salta, que es el gobierno de Juan Carlos Romero y de Juan Manuel Urtubey. De manera así muy sintética, el trabajo es parte de un proyecto de investigación aprobado por el Consejo de Investigación de la Universidad. Nosotros lo que hacemos en el trabajo fundamentalmente es analizar estos dos modelos de gestión con todas sus características, sus ideologías, y también analizamos fundamentalmente la complejidad que tiene la gestión de la Hacienda del Estado. También planteamos en el trabajo tres visiones o dimensiones que tienen la complejidad de las empresas del Estado, las empresas públicas y las entidades del Estado. Pero la más importante, digamos que dimensión que explica un poco esa complejidad es justamente la última, ¿no es cierto?, que explica un poco las ambigüedades que hay y la diversidad de intereses que existen dentro de la organización del Estado, que hace que sea difícil a veces subordinar los intereses de sus integrantes hacia aquel que está gobernando o gestionando. Por supuesto, planteamos nosotros allí una forma de explicación de estas cuestiones sobre tres ambigüedades fundamentales, una de propósito, de resultados y de poder. Pero todo este análisis está centrado, o sea, tiene la mirada en el análisis del resultado financiero sobre una metodología que utiliza la ley 2456, que es una ley de administración financiera del gobierno federal, que tiene su origen en la Escuela Anglosajona Americana, y este análisis lo hacemos fundamentalmente sobre la base de dos elementos fundamentales que tiene la gestión de gobierno, que es el presupuesto y la cuenta de inversión. Estos dos instrumentos también son fundamentales para toda la teoría del control público, y está centrada fundamentalmente allí el análisis, ¿no es cierto? Por supuesto, en el trabajo esbozamos un poco lo que es la relación entre el presupuesto y el equilibrio, miramos un poco la constitución provincial, la nacional, vemos también el tema de los otros equilibrios que debe tener el presupuesto, que surgen como consecuencia de las operaciones fiscales. Fundamentalmente, como dijimos, nuestro tema está centrado en el resultado financiero. Este resultado financiero puede tener tres aperturas, tres partes, o sea, o desequilibrio, como le llaman los autores. Y lo que hacemos en el trabajo es analizar, por un lado, la metodología que se observa tanto en el presupuesto como en las cuentas presupuestarias. Cuando hablamos de cuentas presupuestarias, estamos hablando de la ejecución y de la cuenta de inversión como una apertura más que se hacen dentro de las cuentas del sector público, como las cuentas fiscales, las cuentas económicas, la estadística de las finanzas públicas.
Y allí analizamos tres tipos de desequilibrio, ¿no? Un desequilibrio que se produce a nivel de presupuesto, donde vemos dos vertientes, déficit y superávit, los desequilibrios que se observan a nivel de cuenta de inversión, también con déficit y superávit, y un tercer desequilibrio que fundamentalmente es mirar lo que se ha previsto en el presupuesto y cómo resultó la ejecución de esa previsión. En este sentido, recalcamos mucho, hay tres cuentas fundamentales que manejamos cuando hablamos de presupuesto, de política fiscal, que son estas que están mencionadas acá, que son de naturaleza económica. Hacemos también en el trabajo un planteo sobre esta confrontación del resultado financiero presupuestario contra el resultado económico que arroja los flujos contables. El profesor Miliana Núñez plantea cuando analiza el tema de los desequilibrios, o sea que desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista contable, o sea, siempre la contabilidad va a mostrar un equilibrio porque recurre a otros conceptos no presupuestarios justamente para lograr esa igualdad. Otro profesor, como es el profesor Lisiardo, él plantea también la misma discusión, diciendo los dos resultados son importantes, pero él dice el resultado contable viene por el lado del impacto en el patrimonio. Estas variaciones que él ve aumentan el patrimonio o los disminuyen, pero nunca es el objetivo del Estado aumentar el patrimonio como es una empresa privada. Lo relevante desde el punto de vista patrimonial o desde el punto de vista de los resultados no es el patrimonio, no es lo patrimonial, sino la disponibilidad o el buen uso de los medios que se hacen. Esta justificación sobre el patrimonio no es de naturaleza económica en el Estado, sí lo es en la empresa privada, y en el Estado el patrimonio no es para definir solvencia o capital o capacidad, digamos, para actuar en el mercado, porque bueno, el Estado no juega en el mercado, pero sí nos interesa a nosotros deslindar la materia administrable sobre el uso de los recursos y de los medios, ¿no? Esto es independiente de que es importante que desde el punto de vista contable llevemos un registro de los bienes y llevemos un inventario. El periodo que nosotros analizamos en el proyecto de investigación, y está como un avance de ese proyecto, analizamos los dos modelos de gestión. Por un lado, hacemos todo un análisis anterior y cómo impactan las políticas de gobierno federal en el gobierno de la provincia. Analizamos cada una de las características que tiene en estos casos y hemos visto también, mostramos en el trabajo cómo evoluciona los recursos, los tipos de recursos y los tipos de gastos. En el trabajo se explica de manera detallada, digamos, cómo pasa. Estos valores, estos porcentajes surgen de valores convertidos a dólares de cierre de cada ejercicio, siempre mirando lo que es el presupuesto. Cuando nosotros vamos a analizar el resultado financiero, ya no en el presupuesto, sino en la cuenta de inversión, nos encontramos con una disonancia o en una discrepancia entre el resultado financiero y el resultado de la cuenta de financiamiento. Esto hace que la provincia esté exponiendo un resultado final con signo negativo o signo positivo, salvo en el año 2002, en el gobierno de Juan Carlos Romero, que se caracteriza porque muestra un equilibrio en el presupuesto sobre la línea y muestra un equilibrio del presupuesto bajo la línea, de tal manera que el resultado final del ejercicio sea cero. Pero en el resto de los periodos no sucede lo mismo. Se observa esa discrepancia entre estos dos tipos de resultados que muestra. Hay, a mi criterio, una correcta exposición de las cuentas públicas en los esquemas de ahorro e inversión a cierre de cada ejercicio. Esto nos llevó a nosotros, en el equipo de investigación, a intentar corregir por fuera, digamos, de la ejecución y de manera arbitraria, válida para lo que es el trabajo, corregir ese resultado final que ustedes están viendo acá, que es el ajuste que nosotros hacemos, fundamentalmente centrado en lo que es aplicaciones financieras, dentro de este rubro lo que es la inversión, ¿no?, financiera, de manera tal que el resultado financiero me permita determinar un saldo cero como resultado final. Analizamos nosotros para analizar los desequilibrios financieros que muestra
el presupuesto por un lado y la cuenta de inversión por otro lado, fue importante hacer este ajuste, o sea, simular de alguna manera este ajuste en las cuentas públicas, ¿no? Esto gráfico está mostrando ya una consonancia entre el resultado financiero y el resultado de la cuenta de financiamiento, que juega debajo de la línea, donde encontramos activo, pasivo y patrimonio neto, y vemos cómo se corrige. Acá, por ejemplo, en el 2016 o 2017 estamos corrigiendo la inversión financiera con estos ajustes que hemos hecho. No tocamos el año 2015 y el año 2017, porque en estos dos casos el ajuste no está centrado en la inversión financiera, sino que son dos periodos donde el gobierno tiene alto nivel de déficit fiscal y por lo tanto el resultado final está mostrando un signo negativo y no tiene impacto en las aplicaciones financieras, sino que tendría impacto en las fuentes de financiamiento. Por lo tanto, un resultado final que muestra la provincia, por ejemplo, en el 2008 positivo, tiene impacto en las inversiones financieras porque las aumenta. Suponemos que este es un recurso que el Estado tuvo de más en la ejecución del presupuesto, no lo expone adecuadamente y entendemos que si está recaudado la plata está en el banco, ¿no? De manera sencilla. En el caso del 2015 y 2017 muestra resultados finales deficitarios y al ser deficitario para nosotros en el trabajo entendemos que tiene un impacto en las fuentes de financiamiento, es decir, aumenta el endeudamiento, aumenta el incrementos pasivos. Esto es, digamos, ya un cuadro con el ajuste que nosotros pensamos. Ahora, cuando nosotros vemos el resultado de la ejecución del presupuesto provincial, observamos algunas características. En primer lugar, vemos cómo la línea está prácticamente acostada sobre el eje de las X hasta el año 2009, es decir, prácticamente en todo el gobierno de Juan Carlos Romero, el resultado financiero prácticamente está sobre el eje de las X, o sea, sobre el nivel cero, con muy pocas variantes, inclusive en el año 2002 el presupuesto es mostrado como equilibrado prácticamente, o sea, da cero, por eso está marcado, pero a partir del año 2008, 2007, 2008, el presupuesto, el resultado empieza a tener variaciones importantes hasta el año 2012. A partir del año 2012, la provincia ya en la gestión de Juan Manuel Urtubey empieza a mostrar déficits crecientes de resultados financieros negativos. Fíjense que en el año empezó con un déficit en el 2012 con 269 millones de pesos y en el 17 está con 5.000 millones de pesos de déficit que expone en las cuentas, con un 83,70% respecto del año 2016. ¿Qué características tiene esto? Es que en el gobierno anterior, o sea, la gestión de Juan Carlos Romero, el superávit o déficit que mostraba era el mismo que se veía en la ejecución del presupuesto que el que estaba previsto en la formulación de la ley de presupuesto. En cambio, en el periodo siguiente, en la gestión siguiente, esta igualdad, digamos, no se ve con el agregado de que hay un crecimiento del déficit del 2017 al 2012 de casi 1.839%. O sea, pasa de tener un resultado superavitario de 25 millones de pesos a un déficit de 5.000 millones de pesos en ese periodo. Este cuadro que ustedes ven está mostrando la relación entre lo que es el resultado financiero, o sea, previsto en la ley de presupuesto, que es la línea oscura. Esto es lo que está previsto en el presupuesto. Y acá nosotros mostramos el tercer desequilibrio que vemos en las cuentas públicas, porque esto es lo que ha previsto en la ley de presupuesto, lo que está en línea azul, pero lo que está en línea roja está mostrando el resultado final que tuvo la gestión cuando presentó su balance, su cuenta de inversión o los estados contables. Para darle un ejemplo, en el año 2017 teníamos previsto por ley un déficit de 2.300 millones de pesos y terminamos con un déficit de 5.222 millones de pesos. Bueno, este cuadro un poco explica, muestra estas variaciones que tienen, aparte estamos viendo, ¿no es cierto?, cómo la curva se aparta de lo que está previsto en el presupuesto. Agregamos un cuadro prácticamente
comparativo entre lo que pasa en la ley de presupuesto y en la cuenta de inversión, y evidentemente vemos que en la mayoría no se cumple, ¿no? Este cuadro nos permite mostrar también, y lo estamos trabajando en el trabajo, que si bien desde el punto de vista de las leyes de presupuesto, que es la línea azul, muestra un resultado legal, por darle un nombre porque surge de la propia ley de presupuesto, determinado, pero el resultado real, digamos así, frente a ese resultado legal, es otro, es distinto y es la línea roja. Es decir, lo que muestra este cuadro es el verdadero déficit que tuvo la provincia en cada uno de los periodos y tuvo que recurrir al endeudamiento para poder equilibrar un poco las cuentas del Estado. Está claro, digamos, en los cuadros, por ejemplo, en el 2017, en el gobierno de Urtubey tenía previsto, digamos, un déficit de 2.300 millones de pesos en el presupuesto, pero en realidad lo que el gobierno necesitó son 3.300 millones de pesos, pero no alcanzó a cubrir el déficit como para eliminarlo y lo tuvo que mostrar al déficit. Fíjense que en el presupuesto 2021, porque esto lo agregamos un poco para estar actualizado, en el presupuesto 2021 en la ley está previsto un resultado superavitario de 41 millones de pesos, pero si detraemos de las cuentas bajo la línea el endeudamiento que está pidiendo el gobierno para cerrar sus cuentas, en realidad tiene un déficit de 6.137 millones de pesos en el presupuesto, ¿no? Este es un aspecto bastante interesante porque este endeudamiento que se produce para tratar de achicar el déficit fiscal, en algunos casos lo compensan, en otros casos no llegan a completarlo y muestran igual, aún teniendo que recurrir a un endeudamiento, están mostrando igual un déficit fiscal. Con respecto a las conclusiones de esta primera avance que tenemos nosotros en el proyecto, desde el punto de vista de la ley de presupuesto, vemos que se aplicó una metodología correcta, estaría bien, la ecuación presupuestaria se cumple. Lo que sí observamos allí son desequilibrios financieros entre el total de recursos y el total de los gastos que obliga a realizar algunas operaciones debajo de la línea como para compensar, que es lo que dice Miñana. Desde el punto de vista contable siempre tenemos una cuenta para igualar o equiparar. Desde el punto de vista de la cuenta de inversión, que nosotros decimos cuentas presupuestarias, acá ya vemos que no hay una aplicación correcta de la metodología, a pesar que la provincia está bajo los acuerdos fiscales, comprometida a aplicar la metodología de la Ley de Administración Financiera Federal. Vemos que la metodología no es correcta, eso ha llevado a que nosotros hagamos algunos ajustes para mostrar verdaderamente cuál es la necesidad de financiamiento, que es la que vimos recién, y se siguen observando desequilibrios financieros entre el total de los gastos y el total de los recursos. Comparando lo que es presupuesto y cuenta de inversión, vemos que también hay desequilibrio financiero porque a pesar de los otros dos desequilibrios que nosotros mencionamos, aparece un tercer protagonista porque no se cumple con lo que está previsto en la propia ley de presupuesto. Y acá hacemos hincapié, hay dos visiones sobre el tema de los resultados financieros. Hay una visión clásica de los tributaristas, de los expertos en finanzas, como Buchanan, que considera nocivo la idea de mantener déficits en las cuentas públicas, máxime cuando esos déficits que implican endeudamiento no implican una mejor calidad de vida o bajar los índices, los indicadores sociales que son muy altos, y además porque no son transitorios. Frente a esta visión clásica, o sea, también se agrega, digamos, a esta visión, la visión de Barra, que él considera que la existencia de déficit fiscal en las cuentas públicas no debería ser utilizada como una política económica. Pero frente a esta visión está la otra, la visión moderna, que está Fonrush, está Villegas, que ellos manifiestan que, bueno, es un poco natural que el Estado recurra al endeudamiento para cubrir los déficits fiscales, ¿no? El resultado financiero es considerado nocivo para la visión clásica porque implica endeudamiento, incrementos de pasivo y produce impacto en el stock de la deuda provincial,
cosa que estamos investigando, estudiando un poco también a ver si podemos hacer algún informe sobre el stock de la deuda, pero estos conceptos son de la visión clásica, ¿no? Después, bueno, también están las causas que por allí la provincia o cualquier organización pública mostramos resultados positivos, o sea, de superávit, pero a veces el superávit surge por una mala ejecución del presupuesto y que es lo más grave, digamos así, porque no cumplimos con lo que dice la ley. Lo importante, como conclusión final, más allá de la discrepancia entre lo previsto, lo ejecutado, o de estas disonancias, falta de relación entre los ingresos y los gastos, independientemente del tipo de gestión, el equilibrio fiscal debería ser una premisa de buena administración, ¿no? Bueno, esto es un poco contarle en qué consistía nuestro trabajo, así que, bueno, quedo cualquier cosa, no sé si cumplí con el tiempo, pero no soy muy cumplidor con el Perfecto, tiempo. quedó 1 minuto todavía. Bueno, muy rápido. Muchas gracias por la exposición. Creo que tenemos una pregunta en el chat. Emilce, si la quieres leer, para hacerle al licenciado. Sí, ahora se la leo. La pregunta es, las discrepancias entre los resultados de abajo y arriba en el gobierno de Urtubey, ¿dónde se originaron? En primer lugar, Urtubey tuvo una característica cuando uno mira las cuentas del Estado, a diferencia de Romero, tuvo muchos incrementos de recursos, por un lado, y ha incrementado mucho, por ejemplo, los gastos, fundamentalmente los gastos de consumo, porque, por ejemplo, Urtubey tomó mucho contratados que tenía la provincia, que en la época de Romero, por el proceso de privatización y desregulación, había creado cooperativas, digamos así, para mantener a los empleados. Cuando sube Urtubey, ese paquete, digamos así, de contratados pasan a ser de planta permanente y produce un alto efecto allí en las cuentas, ¿no? La discrepancia entre el resultado financiero y el resultado de la cuenta de financiamiento bajo la línea ha ido a impactar prácticamente, si es déficit, ha ido a impactar en el incremento de la deuda, ¿no? Fundamentalmente. Y si fue superávit, en algunos casos, podría haber impactado en las amortizaciones o en los incrementos de disponibilidades que pueden ser activos físicos o activos financieros. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, le agradecemos al señor decano por haber participado en estas jornadas y vamos a dar ingreso entonces al tercer expositor, el contador Carriza Saavedra Ariel, quien expondrá sobre desventajas competitivas del uso de tecnologías blockchain en el sector de telecomunicaciones de la Argentina, periodo 2021-2025, y le pedimos por favor que haga mención brevemente a su currículum, cuestión de que conozcamos un poco más de él. Bueno, buenos días a todos. Bueno, soy contador público nacional, recibido también en la Universidad Nacional de Salta. A partir del año 2007 estoy trabajando en el área de telecomunicaciones, primero en la parte de capital humano, y en este último tiempo como analista en la parte de operaciones. Bueno, les voy a hablar, les traje el tema para hablar, que es de las ventajas competitivas del uso de la tecnología blockchain en el sector de las telecomunicaciones para el periodo 2021-2025 en Argentina. ¿Por qué elegí este tema? Porque pienso que la tecnología blockchain es una tecnología disruptiva que va a ayudar a la industria de las telecomunicaciones a avanzar en este proceso de transformación digital que ha encarado y que pasa desde ser un intermediario a participar en un ecosistema mucho más grande. Esta transformación digital está por dos caminos. Por un lado, enfrenta un panorama económico y competitivo por las disrupciones digitales internas y externas que lo ponen de cara a un panorama futuro
totalmente diferente, y por otro lado, al mismo tiempo, la industria es muy crítica de poder conseguir y captar los beneficios económicos y sociales que está produciendo esta transformación digital en otras industrias. Entonces, para este trabajo, planteé las siguientes preguntas de investigación. ¿Cuáles son las ventajas competitivas por el uso de la tecnología blockchain en el sector de las telecomunicaciones de Argentina en el periodo citado? ¿En qué proyectos se podrían destacar estas ventajas competitivas? Si existe legislación vigente que permite la aplicación en el país de esta tecnología, y qué nuevos negocios podrían surgir con esta tecnología en el sector de las telecomunicaciones de Argentina. Entonces seguí los siguientes objetivos, o busqué los siguientes objetivos. Por un lado, un objetivo general, identificar las ventajas competitivas por el uso de la tecnología blockchain en el sector telco de Argentina en el periodo 2021-2025, y objetivos específicos relacionados con las preguntas de investigación, identificar qué proyectos podrían destacar estas ventajas competitivas en el sector telco argentino, que contemplen el uso de la tecnología para el periodo 2021-2025, si existe legislación vigente que permita la aplicación en el país de esta tecnología, y qué nuevos negocios podrían surgir con esta tecnología en el sector telco argentino. En cuanto al concepto contador, de... Sí. Lo interrumpo un ratito, no está compartiendo su pantalla, lo estamos escuchando y viendo. Uy, perdón. Perdón. Ahora sí. ¿Ahí se ve? Ahora se ve. Bien. Bueno, en cuanto al concepto, la tecnología blockchain, o sea, blockchain es cadena de bloques que contiene información. Esto básicamente algo sencillo como para que se entienda, si bien hay muchas más, algunos otros conceptos más técnicos. Y como técnica fue descubierta en 1991. La intención era poner un sello de tiempo seguro a documentos digitales para que no fuera posible cambiarle las fechas. Y su uso más conocido es a partir del 2008, cuando Satoshi Nakamoto, algunos creen que es una persona, otros una empresa, lo hace popular a partir de Bitcoin. En cuanto a los tipos de blockchain, tenemos blockchain en cuanto a segmentado por su uso, o sea, su permiso de leer, escribir y hacer. Tenemos blockchain abiertas, o sea, abierto a cualquiera, lo más conocido, la red blockchain o la red Ethereum, o si fuese un subconjunto de participantes, por ejemplo, el uso del libro mayor de cadena de suministro para marca retail, visible al público, y en el caso de las cerradas, por ejemplo, para determinado conjunto de participantes, o sea, un consorcio, por ejemplo, de bancos operando un libro mayor compartido, y en el caso más extremo de la restricción, tenemos para un solo operador de red, o la centralización en un libro mayor externo compartido entre casa matriz y su subsidiaria. En cuanto a las características claves, ¿por qué es un libro mayor? Un libro mayor es la lista de todas las transacciones que están almacenadas en la blockchain. Los nodos simplemente son computadoras que están participando en la red y que almacenan el libro mayor. Se dice que es repartido porque los nodos que almacenan la red, gestionan la base de datos, no participan bajo el mando de ninguna autoridad central, o sea, no hay ninguna autoridad central que esté gestionando o almacenando la red blockchain, sino que cada nodo en particular, en forma independiente, gestiona las transacciones, las valida, o sea, gestiona la cadena de bloque, las valida, y por último, mediante un mecanismo de consenso, vota para sus conclusiones. En cuanto a la característica de inmutable, cuando se ingresan las transacciones a la red blockchain, no se pueden deshacer. Y esto es una característica importante que le da confiabilidad a la red y a las transacciones, y que se asegura mediante el uso de criptografía. Por último, acordado por consenso se refiere a las reglas que tienen para poder asegurar que las transacciones sean válidas,
que todos los nodos están de acuerdo y que se tenga un mecanismo, un libro único, una copia única de esa red. En el año 2018 y 2019, la consultora KPMG consultó acerca de las 10 tecnologías top para la transformación de los negocios en una encuesta de innovación, y se puede ver que la tecnología blockchain saltó del puesto 7 al puesto 4 en cuanto a esa consideración, y McKinsey, por otro lado, en cuanto a las oportunidades que brinda blockchain para las distintas industrias, dice que hay que tratar de asegurar de conocer el valor estratégico que tiene la tecnología y conocer el valor, los verdaderos casos de uso para poder aprovechar ese valor estratégico. Entonces, por ejemplo, si vemos en cuanto a la tecnología blockchain, para la industria de las telecomunicaciones está ubicado en el cuadrante de la mitad hacia arriba, con lo cual su uso es bastante promisorio. Algunos números. Se prevé que para el 2022, 11.700 millones de dólares en gasto mundial de soluciones blockchain, el 10% del PBI mundial esté almacenado en esta red para el 2027, y el valor agregado por esta tecnología supere los 3 billones para el año 2030. En cuanto al concepto de ventaja competitiva, seguía una investigadora cubana que trata de conciliar los distintos conceptos que existen hoy sobre la ventaja competitiva, así por ejemplo la propuesta de valor de Porter, o los conceptos de competencia y habilidad previstos por Hamel y Prahalad, o los que tratan a las competencias como capacidades únicas para aprovechar esas habilidades. Entonces da como resultado que la ventaja competitiva es el valor creado por el cliente que se materializa en productos o servicios elegibles por esto frente a la competencia. Pero claro está que la ventaja competitiva no es eterna, y para que sea sustentable en el tiempo y sea algo que lo pueden seguir manteniendo, las empresas tienen que considerar, además de las preferencias de los clientes, algunos recursos culturales o etapas organizacionales que no son imitables por otros, para que pueda permanecer la ventaja competitiva y ser sostenible, como dije. En cuanto a algunos números de las telecomunicaciones en Argentina, si bien este sector es muy vasto, pasado por empresas grandes, empresas medianas y pymes, y algunas consultoras, yo basé mi trabajo en las empresas más grandes, pero tomé los números de la industria, algunos números de la industria. Por ejemplo, que para líneas fijas hay 966 millones de dólares reportados de ingresos para el año 2019, en cuanto a la cantidad de líneas, resultaron más de 7 millones y medio. Los usuarios por la telefonía móvil son 56 millones, y los ingresos reportados por la telefonía móvil en el 2019 fueron de 3.800 millones de dólares. Los clientes de la banda ancha fija, es decir, la que se conecta al hogar, en ese año fueron 7.500.000, y la banda ancha móvil también fueron 31 millones. Y en cuanto a la cuota de mercado de la banda ancha fija y móvil, está copada por los grandes operadores. En este caso Telecom en ese año tenía el 47% de la cuota de mercado total, y seguido por Telefónica con un 16%. En cuanto a la metodología, bueno, el tipo de investigación que usé fue un tipo exploratorio, es decir, para generar premisas básicas, es decir, explorar con la lógica del proceso deductivo, explorar y describir. Las técnicas e instrumentos utilizados, bueno, entrevisté a directivos de empresas de telecomunicaciones y a consultores especializados en la temática blockchain. Las entrevistas las realicé con un cuestionario de 12 preguntas, generales y específicas. Participé en seminarios y eventos de la temática, donde se discutió sobre la tecnología, tanto para la industria de telecomunicaciones como para otras industrias,
y analicé documentos y sitios especializados donde se trataba sobre el tema de blockchain. En cuanto al enfoque de investigación, es un enfoque de tipo cualitativo, usando datos no estandarizados, recolectando datos no estandarizados, con los instrumentos antes mencionados. En cuanto al diseño, es un diseño de teoría emergente, en su versión clásica, un diseño de teoría fundamentada en su versión clásica o emergente, y el tratamiento cualitativo de datos consistió simplemente en la codificación de la transcripción de las entrevistas y de los resultados que surgían del análisis de los documentos y sitios especializados, a través de la categorización y de la generación de categorías y subcategorías. La codificación y las categorías se fueron comparando hasta su saturación, o sea, hasta que no se pudo generar más categorías y subcategorías. Todo esto ayudado por un software de análisis cualitativo. Esto generó 5 temas: casos de uso, negocios a surgir, proyectos actuales, legislación vigente y limitaciones, y ventajas competitivas y valor agregado. En cuanto al primer tema, los casos de uso que están en forma exploratoria a nivel mundial, no todavía en Argentina, surge que se usa la tecnología blockchain para el mantenimiento de registros y para transacciones. Por ejemplo, en el caso de registro de estadísticas, para patentes, o en el caso de identidad, para prevenir fraudes de identidad, o en el caso de los smart contracts, que son contratos inteligentes, son aquellos contratos preejecutables que no requieren la intervención de un tercero, una vez que se cumplen sus condiciones, para llevarlos a cabo. Si hablamos de las transacciones, por ejemplo, tenemos registros dinámicos para el uso de cadenas de suministro de medicamentos, o en el caso de infraestructura de pagos, para pagos entre operadores transfronterizos. Y si ya nos referimos al uso para las compañías de telecomunicación, medios y tecnológicas, que también se están haciendo como pruebas de concepto fuera del país, lo están haciendo, por ejemplo, grandes operadores de la talla de Deutsche Telekom o AT&T, lo usan, por ejemplo, para reporte de regalías, o lo están previendo usar para la monetización de videojuegos, o para la licencia de pagos, o en los casos de usos de logística. En cuanto a los negocios a surgir, todo lo relevado y los resultados dieron 5 categorías. El 60% responde a la categoría 1, 3 y 4, y el 40% restante a las categorías 2 y 5. Así es que para la primera categoría, blockchain, dicen los entrevistados y los datos relevados que es un potenciador de negocios, que si se usa en la industria de las telecomunicaciones argentinas, podría ser combinado con otras tecnologías como inteligencia artificial, como 5G, como IoT, y que requiere de una colaboración no solo de jugadores de la industria, sino de otros jugadores de otras industrias, por lo cual requiere de una apertura del modelo de negocios, como mencionábamos al principio. Y por supuesto que esto trae riesgos percibidos en cuanto a la incertidumbre, porque es una tecnología nueva, reciente, y no se sabe, todavía no hay mediciones, o son muy pocas. El retorno de la inversión está previsto entre 3 y 5 años, y esto genera también, ante el cambio de paradigma que presenta esta tecnología, un riesgo de supervivencia empresaria, por supuesto. Obviamente hay muchos encuestados que opinan que no se van a generar nuevos negocios en la industria telco argentina por el uso de esta tecnología, porque blockchain no es para todo. Respecto a proyectos actuales, se están empezando a desarrollar algunos proyectos en esta fase inicial, pero la tecnología blockchain recién se va a considerar para una segunda o tercera etapa. En cuanto a la legislación vigente, Argentina no tiene hoy una legislación vigente para la tecnología blockchain, así como pasa en el resto de los países de Latinoamérica, por oposición a lo que sí existe en Estados Unidos o en Europa, donde con diferente éxito hay aliento hacia la inversión y hacia los negocios con esta tecnología
ya sea en la industria telco o en otras industrias, y en otros casos digamos, se lo usa como una finalidad meramente recaudatoria. Lo que sí existe en Argentina son proyectos de ley, 3 proyectos de ley presentados en el Congreso Nacional para regular la industria cripto, ¿sí? La industria de las criptomonedas. Pero como no se ha consultado a los actores del ecosistema, entonces no se sabe cuál es la base de estos proyectos. En Argentina, en las provincias, existen algunos, hay un proyecto, ya hay una ley en Misiones, pero bajo la misma temática, que pareciera ser que está como un tema marketinero, no se sabe bien si lo que está pregonando se va a poder llevar a cabo. Lo mismo ocurre en Córdoba, donde se está regulando la actividad cripto, pero bajo esas premisas. Y por otro lado, en cuanto a que, a que no existe legislación vigente, esto está considerado por muchos como algo que puede incentivar la innovación, y por otros como un freno a la innovación, ya que al no haber un marco regulatorio, un paraguas regulatorio, entonces no se sabe dónde están parados para poder avanzar. Tal es así que muchos entienden, por ejemplo, que generan dudas de decir, bueno, ¿cómo se van a integrar la tecnología blockchain o la red blockchain con los sistemas legados existentes? ¿Cómo se va a tratar los riesgos potenciales de seguridad? Después, ¿cómo se va a tratar la información sensible en la red? Respecto a la claridad regulatoria, cuando ésta esté en vigencia, ¿cómo se va a llevar a cabo? Y también los desafíos que se plantean por la conformación de consorcios, ¿sí? De empresas, para poder llevar a cabo los negocios y las inversiones necesarias. En cuanto a la ventaja competitiva, mencionar 2 aspectos. Por un lado, el retorno de la inversión. El 87% de unos encuestados refieren que el retorno de la inversión de esta tecnología ha excedido sus expectativas, y el 78% cuando habla de la reducción de fraude, dice que esto podría reducirse en un 50% dentro de los próximos 5 años. Y si se habla del valor agregado como impacto en la industria de las telecomunicaciones, se tiene que esto podría representar un impacto alto para lo que es ingresos, o sea, revenue, y un impacto medio para lo que sea eficiencia de costos y en cuanto a impacto social. Entonces podemos decir que los determinantes de la ventaja competitiva en la industria telco por el uso de la tecnología blockchain está dado por los casos... Le Sí. quedan 2 minutitos para cerrar el tema. Sí, ya avanzo a las conclusiones. Los casos de uso, los negocios a surgir, los proyectos actuales, la legislación existente futura, las limitaciones o no limitaciones, y el valor agregado. Entonces, tenemos que los casos de usos de la tecnología blockchain son variados. Su desarrollo en la industria telco argentina va a depender del largo recorrido con la influencia de pruebas de concepto que hay en otros países. Los nuevos negocios en la industria telco deben integrarse con otras tecnologías habilitadoras para cubrir los riesgos que destacábamos, con la participación necesaria de todos los actores, no solo de la industria telco. Los proyectos actuales van a ser futuros porque todavía no hay un avance, o va a estar previsto para posteriores etapas. La inexistencia de legislación tiene que ayudar a que se avance sobre las limitaciones que mencionamos, y la ventaja competitiva se va a justificar desde su aplicación concreta y el valor agregado percibido para las determinadas actividades. Eso sería todo, así que les agradezco. Bueno, muchas gracias por la participación. No sé si hay preguntas en el chat. Sí, hay una pregunta y dice, ¿las pymes acceden o pueden acceder a esta tecnología y por qué? Mira, esto está previsto para todos. Hay que ver, por supuesto, no es un proyecto que sea, digamos, no está pensado para proyectos chicos, sino para proyectos grandes. Es más probable que una pyme tenga que asociarse con alguien para poder lograr soluciones en cuanto a eficiencia de costos. Hay que ver el caso de uso específico que quiere plantear la pyme para poder aprovechar el valor de blockchain. Como decíamos, que
Porque si no, blockchain no es la solución o la panacea para todo, sino que hay que ver, repito, el caso específico de uso. Con lo cual puede acceder necesariamente, pero tiene que considerar esto último que mencioné. Perfecto, muchas gracias contador por la participación. A ustedes. Y continuamos muchas con gracias. las exposiciones entonces, para dar inicio a la exposición de Vilca Fernando, quien va a exponer sobre análisis de resultados financieros y su correspondencia con la cuenta financiamiento durante la ejecución presupuestaria de la provincia de Salta desde el año 1999-2017. Bien, buenas tardes a todos los presentes. Fernando, presentate por favor. Mi nombre es Fernando Vilca, soy licenciado en Administración. Actualmente, bueno, me encuentro trabajando en la Universidad Nacional de Salta, graduado ahí. Trabajo junto al decano de la Facultad de Económicas en el planeamiento estratégico y bueno, he realizado también varios proyectos con él, principalmente en este tema que vendría a ser la gestión pública de la provincia de Salta y bueno, me pareció interesante, digamos, para presentarme por primera vez a una ponencia, exponer ciertos desequilibrios y explicar lo que vendría a ser la parte del financiamiento, debido a que, bueno, a mi parecer los ciudadanos muchos no la comprenden o no la entienden. Comparto pantalla. Sí. Bien, ahí se ve. Se ve bien, perfecto. Bien, el tema que voy a presentar se denomina análisis de resultados financieros y la correspondencia que tiene con la cuenta financiamiento durante la ejecución presupuestaria, esto de la provincia de Salta, desde el año 1999 a 2017. Como a modo de introducción vamos a hablar un poco de lo que es la administración pública, es decir, esta gran estructura con que cuenta el Estado argentino para poder llevar adelante sus metas. Para esto, esta administración pública va a hacer referencia a lo que es la gestión que se producen en los distintos organismos, entes e instituciones con que cuenta justamente el Estado, y que van a desarrollar un conjunto de actividades y funciones y de esta manera alcanzar lo que es el bienestar de la sociedad y satisfacer tanto las necesidades individuales como colectivas. Para esto van a contar con recursos provenientes de los ingresos tributarios, no tributarios, multas y otros tipos de recursos, y van a efectuar gastos justamente para cumplir con sus finalidades. Principalmente el trabajo se va a enfocar en la provincia de Salta, quien desde el año 1995 a 2017 se encontró gobernada por Juan Carlos Romero y desde el año 2007 a 2019 se encontró gobernada por Juan Manuel Urtubey. Tanto la provincia de Salta como las demás provincias deben presentar lo que es la formulación, es decir, aquello que se estima recaudar, como así también aquello que se estima gastar, y la ejecución o realización del mismo durante cada año. Esto se presenta a través del esquema ahorro, inversión, financiamiento, donde lo que se encuentra enmarcado en verde se va a poder apreciar lo que son los ingresos, tanto corrientes como de capital, y los gastos corrientes y de capital, y los distintos resultados que se pueden obtener de esto. Principalmente me voy a enfocar en lo que se encuentra enmarcado por rojo, que vendrían a ser el resultado financiero, las fuentes financieras, las aplicaciones financieras y el resultado final. El motivo por el cual me concentro sobre lo que se encuentra enmarcado por rojo es debido a la falta de comprensión que tienen o que tenemos de por sí los ciudadanos para entender la exposición de los resultados por los distintos gobiernos, ya que de por sí cuando se habla de recursos y gastos, esto puede ser comprendido, pero cuando se habla de financiamiento, prácticamente no lo entendemos, o por lo menos no estamos dispuestos tampoco a escuchar ni observar los distintos resultados de las diferentes gestiones. Así voy a explicar lo que se encuentra enmarcado por rojo, y es aquí donde justamente hago énfasis en el trabajo. Y por un lado teníamos lo que era el resultado financiero. Este resultado financiero proviene de la diferencia entre los recursos totales y los gastos totales, aunque se pueden determinar también de otras maneras. Y este resultado financiero puede ser nulo
en el caso de que los recursos y los gastos sean iguales, deficitario en el caso de que los gastos superen a los recursos y por lo tanto se debe recurrir a distintos modos de financiamiento, como por ejemplo el endeudamiento interno o externo. A nivel nacional se recurre a lo que es a la emisión monetaria, por ejemplo, y otros modos de financiamiento, por lo cual cualquier medida que se vaya a tomar con respecto al financiamiento para hacer frente a este déficit va a traer consecuencias negativas que van a terminar perjudicando de una u otra manera al país, bueno, y de por sí a las provincias, que es lo que estoy tratando. Y por otro lado vamos a tener lo que es un resultado financiero superavitario, donde vamos a tener distintas escuelas que tienen diversas opiniones con respecto a este tipo de resultados. Por un lado tenemos lo que es una escuela clásica que nos va a decir de que este resultado superavitario significa que el Estado ha recaudado más de lo que había previsto de los ciudadanos, o sea, extrajo más de lo que correspondía para poder funcionar. Por otro lado, tenemos una escuela keynesiana que nos dice que ante estos resultados superavitarios, es decir, cuando los recursos superan a los gastos, se pueden utilizarlos para hacer frente a aquellas épocas de recesión que se producen en la economía, por ejemplo. Bien, por otro lado también teníamos lo que era la cuenta financiamiento. La misma se encuentra compuesta por las fuentes y las aplicaciones financieras. Dentro de la fuente financiera teníamos lo que era la disminución de la inversión financiera, lo cual hace referencia a aquellos ingresos provenientes por la venta de títulos, acciones, como así también comprenden lo que es la obtención de préstamos, entre otros. Por otro lado, también tenemos lo que es el endeudamiento público e incremento de otros pasivos que hacen referencia a aquellos ingresos que provienen de préstamos internos y externos, tanto en el corto como en el largo plazo, como así también los créditos de los proveedores, entre otros. Y por último tenemos lo que son los incrementos del patrimonio, que van a generarse a partir de operaciones que van a producir justamente lo que es un aumento en el capital, las reservas o en el resultado de los ejercicios anteriores. Por otro lado, tenemos lo que son las aplicaciones financieras. Va a comprender lo que es la disminución de la inversión financiera, es decir, aquellos desembolsos que se efectúan por la compra de títulos, acciones y otros instrumentos financieros, como también va a comprender lo que son los desembolsos que se efectúan por los préstamos que se han obtenido. Por otro lado, tenemos lo que es la amortización de la deuda y la disminución de los otros pasivos, es decir, aquellos pagos que se efectúan por las deudas contraídas, tanto en el corto y el largo plazo, interna y externa, como así también los pagos los pagos que se efectúan a proveedores. Y también tenemos lo que es la disminución del patrimonio, que vendrían a ser aquellas operaciones que producen una disminución, tanto en el capital, en las reservas, como así también en el resultado acumulado de los ejercicios anteriores. Si diferenciamos lo que son las fuentes y las aplicaciones financieras, vamos a tener lo que es un endeudamiento en el caso de que las fuentes superen a las aplicaciones, un desendeudamiento en el caso de que se produzca lo contrario, y bueno, un financiamiento neto nulo en el caso de que ambos sean iguales. Ya por último teníamos lo que era un resultado final, en el cual el artículo 12 de la Ley de Administración Financiera nos indica que tanto el resultado financiero como la cuenta financiamiento deben ser opuestos, y de esta manera se obtiene el resultado final cuyo valor debe ser nulo. Por lo tanto, tanto el resultado financiero como el financiamiento neto deberán ser opuestos. A continuación, bueno, como ya se presentó, el esquema ahorro, inversión, financiamiento, los mismos han sido convertidos en millones de dólares estadounidenses, debido a que este tipo de cambio no ha sufrido una variación durante el transcurso de los años, como contrario a lo que pasó con el peso argentino, que se ha ido devaluando. Por lo tanto he decidido no utilizarlo, debido a que me resultaría un poco más complejo realizar el análisis o el estudio. Bien, como se puede observar, teníamos dos gobiernos, uno de Juan Carlos Romero y otro de Juan Manuel Urtubey. Se puede apreciar que del año 1999 a 2006, el resultado financiero fue deficitario, que se encuentra en color rojo, y superavitario, que se encuentra en color verde, y es opuesto al financiamiento neto,
Por lo tanto, el resultado final desde el año 99 a 2006 es nulo y se estaría cumpliendo con lo que indica la normativa. Pero sin embargo, durante el año 2007 a 2017 se produce unos desequilibrios en el resultado final. Como se puede observar, de 2007 a 2017 tenemos resultados financieros superavitarios y deficitarios, pero estos no son opuestos al financiamiento neto. Por lo tanto, el resultado final termina siendo muchas veces positivo y pocas veces negativo. Por lo tanto, la explicación, por lo menos yo presumo, de por sí se va a originar en las fuentes y aplicaciones financieras, pero esto puede deberse a distintos motivos, como por ejemplo se endeudó de más, no se efectuaron pagos, tal vez se refinanció la deuda, de por sí no se supo utilizar el resultado financiero superavitario que tenemos desde el año 2003 a 2011, tenemos resultados superavitarios, y eso deberíamos haberlo utilizado para pagar deudas, pero sin embargo en el año 2012 en las fuentes financieras se observa que incrementaron las deudas, por lo tanto el esquema ahorro, inversión, financiamiento, si bien no muestra números, no es claro en cuanto a qué se hizo realmente. Y de por sí, bueno, el resultado final indica que no se estaría cumpliendo con la normativa de que sea nulo, esto desde el año 2007 a 2017. Por otra parte, lo que se plantea es realizar un ajuste desde el año 2007 a 2017 en el resultado final. Como primera medida, ahí tenemos la parte del esquema ahorro, inversión, financiamiento que fue presentada recientemente. En una segunda instancia tenemos lo que es el ajuste que se recomienda tanto en las fuentes financieras como en las aplicaciones financieras, y el ajuste se realiza de la siguiente manera. En el caso de que el resultado final dio positivo, este ajuste se realizan sobre las aplicaciones financieras debido a que, se realizan sobre las aplicaciones financieras debido a que se estaría contando con fondos que pueden, si bien encontrarse en los bancos como disponibilidades, corresponde que se realicen sobre las inversiones financieras, es decir, para realizar los pagos que corresponden a los préstamos que se han tomado. Y ya con respecto a un resultado final negativo que se produce en el año 2015 y 2017, corresponde que el ajuste se realice sobre las fuentes financieras. Esto se debe a que el resultado negativo se produjo principalmente por el resultado financiero deficitario del año 2015 y 2017, y por lo tanto, ante situaciones deficitarias, corresponden utilizar modos de financiamiento como el endeudamiento, y por lo tanto apuntaría a lo que son las fuentes financieras. Ya en una tercera instancia vamos a tener lo que es el ajuste correspondiente en las fuentes y las aplicaciones, y de este modo el resultado final ya estaría siendo nulo, y por lo tanto nos apegaríamos a lo que es la metodología utilizada en la Ley de Administración Financiera. Por otro lado, se presenta lo que es la evolución de las fuentes y aplicaciones financieras, esto en base a los datos que han sido ajustados. Como se puede observar, desde el año 1999 a 2007, durante la primera gestión, se puede apreciar que tanto las fuentes y las aplicaciones financieras tienen la misma tendencia, por lo tanto, si bien se endeuda, se realizan los pagos casi en la misma medida. Ya durante la segunda gestión, es decir, de 2008 en adelante, se puede observar que el endeudamiento, es decir, las fuentes financieras han incrementado con el transcurso de los años, y los pagos, si bien también han incrementado, estos nos siguen en ciertas ocasiones una misma tendencia, como por ejemplo en el año 2009 y 2011, pero bueno, sin embargo han incrementado, estos terminan siendo menores a aquello que se ha decidido endeudar. También se puede apreciar que durante el gobierno de Juan Carlos Romero, el total de las fuentes financieras de endeudamiento fue de 96 millones de dólares, mientras que en el gobierno de Urtubey fue de 1.756 millones de dólares, es decir, que el segundo gobierno se ha endeudado mucho más que el primero. Y en lo que respecta a las aplicaciones financieras, es decir, el desembolso por las deudas contraídas, se puede apreciar que en el gobierno de Juan Carlos Romero
el mismo ha sido de 133 millones, mientras que en el gobierno de Urtubey fue de 1.254 millones de dólares. Si bien esto es mucho más amplio, la deuda ha ido incrementando durante el transcurso de los años. Bien, ya para finalizar y para concluir, podemos destacar lo importante que es conocer los distintos resultados brindados por las distintas gestiones y que se deben comprender justamente, o sea, para mí, a mi parecer, los ciudadanos debemos conocer cuál es el significado de esto, especialmente lo que vendría a ser la cuenta financiamiento, debido a que, bueno, así vamos a conocer el manejo justamente que se está realizando de los distintos recursos que nosotros contribuimos justamente para que se cumplan los objetivos por parte del Estado. También pudimos observar lo que son los incumplimientos normativos con respecto al resultado final, que terminaría generando dudas si cualquier ciudadano acude a la información expuesta por la provincia, o por lo menos para mí haber visto esos resultados final que no son nulos, me pareció bastante extraño, entonces termina generando una duda. Y por otro lado son las medidas, tenemos lo que son las medidas tomadas, que han tomado los distintos gobiernos ante situaciones deficitarias o superavitarias, principalmente las deficitarias debido a que ante situaciones deficitarias se recurren a distintas modalidades de financiamiento y esto siempre va a terminar impactando de manera negativa sobre el desarrollo de las provincias, como sí también del país. Y por último, considero importante lo que es controlar estos resultados, tanto en las gestiones pasadas como en las gestiones venideras, ya que esto nos va a servir para el mejoramiento del país y de la economía. Así que bueno, muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias por la exposición, Fernando. Vemos si tenemos alguna consulta para realizar. Sí, la consulta viene de un alumno, pregunta si el Estado puede tener déficit presupuestario y superávit presupuestario, y si tenemos residuos pasivos. Bien, el Estado sí puede tener déficit presupuestario y superávit presupuestario, cualquier modalidad que vaya a utilizar, o sea, va a depender obviamente de la distinta gestión de turno, hacer frente a estas situaciones deficitarias o superavitarias. De por sí, cualquier medida que se vaya a tomar ante una situación deficitaria, como dije, va a terminar impactando sobre la economía del país y esto nos va digamos, a mantener en esta situación en la que ya nos venimos encontrando. Ante las situaciones superavitarias, de por sí, supuestamente esto se debería utilizar para hacer frente a aquellas deudas que se han ido contraído durante el transcurso de los años, pero bueno, el esquema ahorro, inversión, financiamiento no nos demuestra cómo se han manejado estos fondos. Bien, bueno, muchas gracias por Fernando, la por la exposición. respuesta. No, por nada. Que tengan buen día. Ahora pasamos a la siguiente exposición, Estrés laboral, una mirada a los profesionales de ciencias económicas de la ciudad de Salta, por la profesora Parti María Graciela. Bueno, ahora me toca exponer a mí. Es un trabajo de campo que vengo realizando ya hace tiempo, en los tiempos que uno tiene, como trabajo final de una tesis, una maestría. Y bueno, yo soy de las áreas de los recursos humanos, me interesa mucho el tema, por eso me dediqué a investigar al respecto, ¿no? Vamos a hacer primero una introducción de lo que es el tema. Decimos que en los últimos años todo lo que tiene que ver con el comportamiento de la persona dentro de las organizaciones ha tomado una gran relevancia, ¿no? Porque depende mucho de los resultados y del cumplimiento de los objetivos en las instituciones, tanto públicas como privadas. La OIT manifiesta que a través de los distintos referentes que en los próximos años la lucha contra el estrés laboral será uno de los grandes objetivos que deben plantearse los empleadores, los representantes sindicales y los gobiernos, ¿no? Ya vamos a ir viendo un poquito lo que es el estrés,
que es un detonante tan significativo al momento de tener resultados, tanto personales como a nivel organizacional. Los objetivos que se plantean para realizar esta investigación a nivel general son determinar y analizar los niveles de estrés laboral por medio de distintas experiencias, determinando tanto las causas como los mecanismos que se pueden usar para prevenirlos. Y los objetivos específicos tienen que ver con el desarrollo de una investigación que va a permitir tomar conocimiento de los problemas de estrés justamente entre los profesionales de las ciencias económicas en la provincia de Salta. Y diremos, ¿y por qué los profesionales de las ciencias económicas? Bueno, como uno de ellos, más de una oportunidad me he encontrado en situaciones estresantes y la verdad que se transforma en un rompecabezas, llegar a distintas alternativas que permitan dar una solución a este problema y que no devenga en posteriori a un problema de salud mayor. Y plantear algunas alternativas que permitan entonces mitigar esta situación de estrés, ¿no? Como inicio para realizar esta tarea de investigación, bueno, tracé un plan de acción con un diagrama UV, donde como pregunta central ubiqué cuál era el objetivo a investigar, ¿no? Y decía que la influencia que tiene el estrés en la salud de los colaboradores de las organizaciones públicas, privadas o a nivel independiente, el impacto económico que van a ejercer las mismas, tanto a nivel personal como a nivel organizacional, tiene un peso bastante importante, y la mirada hacia los profesionales en ciencias económicas, bueno, tomando un rumbo directo para las profesiones en las que yo me encuentro orientada desde el punto de vista profesional, ¿no? Cómo dar solución a esos problemas que representen un posible nuevo estilo de vida en las personas y que, bueno, que ayuden a mitigar ese o cambiar de foco la situación problema. Se va a estudiar un tema, cuáles son las referencias, las formas de investigar. En el diagrama UV podemos encontrar en una simple vista todas las alternancias que se tuvieron en cuenta para realizar el inicio de la investigación. Decimos que al formular el problema, el estrés siempre va a estar relacionado con el trabajo y se describe con una serie de reacciones físicas, ¿no? Y psicológicas que ocurren cuando el empleado, el trabajador, el profesional debe hacer frente a exigencias ocupacionales que muchas veces no están en su ámbito, no están en su conocimiento, no están en su destreza, escapan a sus tiempos, escapan a las capacidades, etc. Y las reacciones que tiene la persona frente al estrés pueden incluir respuestas fisiológicas, emocionales, cognitivas, conductuales, diversas. Desde enfermarse, tener alguna patología, hasta encerrarse, ensimismarse, etc. El tema de investigación pretende contextualizar el problema desde el punto de vista teórico, identificando causas, efectos y acciones tendientes a contrarrestar los efectos que produce, siempre con la mirada del administrador de empresas, y siempre con la mirada de alguien que está en la profesión, y no desde la mirada de un psicólogo, que quizás para la etapa final de este trabajo de investigación sí voy a recurrir a esa mirada para tener un cierre un poco más abarcativo de algunas soluciones que puedan existir. Entonces decimos que a la aparición del estrés va a tener relaciones directas con la demanda del ambiente externo. Muchas veces uno está dentro de su hábitat, de su habitáculo, y está en una zona de confort hasta que sale o cambian algunas situaciones del entorno, y bueno, nos hacen perder un poco el eje. Valorar la situación que cada persona va a ir experimentando, porque no todas las personas asumen las problemáticas de la misma forma, y por supuesto la falta de capacidad de respuesta frente a distintos sucesos. Nosotros sabemos lo que es conocido es muy simple de resolver en detrimento de aquello que muchas veces es desconocido desde el punto de vista de las relaciones de las personas. Se hizo un sondeo sobre lo que son los antecedentes históricos, se trabajó bastante sobre ello,
trabajando sobre lo que es la terminología, que viene tanto de la arquitectura como de la física, implica hacer una acción externa, una fuerza sobre un objeto, sobre algo hasta romperlo, y eso es justamente lo que nos pasa cuando estamos ante situaciones de estrés, ¿no? Valga la paradoja, pero muchas veces sucede esto. Decimos que se percibe al estrés como una respuesta general, adaptativa del organismo, que ante distintas situaciones, demandas del medio, cuando son percibidas como excesivas o amenazas para la integridad, va a exponer una barrera o va a generar un mecanismo que nos lleve a tener una coraza, una defensa frente a determinadas situaciones. Esta investigación se orienta a la actividad de los profesionales en las ciencias económicas en Salta, quienes se encuentran expuestos a múltiples estímulos, exigencias y requerimientos del medio. Cuando se habla de profesionales de ciencias económicas, involucra a todos, tanto contadores, licenciados en administración, tanto en la modalidad de empresa como en las economías. ¿Y qué es lo que se pudo constatar? Que no solo se deben cumplir con las obligaciones de distintas organizaciones, los profesionales no solo tienen que cumplir con estas obligaciones de las organizaciones a las que pertenecen, en el desempeño de sus actividades laborales, habituales, ocupando muchas veces puestos estratégicos como gerentes, como CEOs, como responsables de área, como jefes de área, de subprogramas, etc., que intervienen en esferas decisorias, que intervienen en esferas que tienen que orientarse a resultados dentro de la organización y tienen que coordinar todos sus esfuerzos en pos del cumplimiento de los objetivos en forma conjunta con distintas actividades, ¿no? Que devengan de la propia actividad que desarrolla, en forma eficiente y eficaz, y siempre marcado por tiempos, que es algo que también se lo ve involucrado cuando hablamos de lo que es el estrés laboral, ¿no? Los tiempos y la consecución propia de los objetivos. Sino que también vemos que los profesionales de las ciencias económicas no solamente tienen que enfrentar estas exigencias del mercado propias de la profesión, sino que además existen otras variables externas que tienen exigencias arduas en cuanto a requerimientos, por ejemplo, requerimientos impositivos que a diario o semanalmente nos imponen distintos organismos nacionales, provinciales, municipales, cambios de reglamentaciones, readecuaciones, etcétera, sobre las cuales tenemos que ir trabajando y sobre las cuales nos tenemos que ir ayornando las necesidades de las exigencias de los organismos externos. Y esto también implica una situación de estrés en la persona que está viviendo o que tiene que hacer algún trabajo en particular respecto a presentaciones ante este tipo de instituciones, ¿no? Dando respuestas en tiempo, en forma, a las distintas obligaciones que se les exigen. Y por otro lado están los profesionales independientes, que tienen sus propios estudios, que están independizados, que brindan servicios, quienes van a ir desempeñando sus acciones a través de asesoramiento a clientes, y se encuentran también atrapados en más de una ocasión ante situaciones estresantes, clientes que cada vez exigen más, clientes que quieren tener la razón, clientes que por allí no entienden las presentaciones que uno les pueda llegar a hacer, clientes que a lo mejor les resulta caro un presupuesto que un profesional puede llegar a pasar por un trabajo en particular, sumado a los organismos que en más de una oportunidad cambian las normativas, requieren readaptación a nuevos sistemas, sistemas de cobranzas propias de la actividad individual, que muchas veces no se efectivizan en tiempo y en forma. Entonces, sumado, todas estas situaciones también van a provocar en el profesional independiente situaciones de estrés. ¿Cuáles son los principales aspectos a considerar en esta investigación? Bueno, se trata de una investigación del tipo mixto,
donde va a existir un enfoque cualitativo. Por un lado, se van a usar encuestas, de hecho ya estoy en la confección de las encuestas, en breve las vamos a circularizar, a través de formularios, a través de Google, por supuesto, como estamos ayornados ahora con la tecnología, y las encuestas estas van a permitir generar unas ciertas estadísticas respecto a aspectos puntuales que quiero analizar, e implicancias, y ver cómo el estrés en distintos aspectos afecta en mayor o en menor cuantía las distintas profesiones que se nuclean en las ciencias económicas, ¿no? Nos va a permitir también la encuesta evaluar la problemática con la finalidad de respaldar los objetivos planteados y dar un sustento teórico a toda esta investigación, ¿no? Se van a efectuar también algunas observaciones directas, sobre todo a instituciones. Ya tengo planificado, ahora que ya estamos más liberados para poder visitar distintas instituciones, uno ya planifica cómo hacer el esquema de las observaciones directas. ¿Dónde se va a trabajar? Puntualmente con la base de datos del Consejo de Ciencias Económicas, a la que normalmente podemos acceder a través de la página web, así que se va a hacer algo bastante interesante en cuanto a quiénes se va a encuestar, ¿no? Por lo menos sí se tiene que trabajar con una población mínima de 100 a 150 participantes de las distintas profesiones que se nuclean en las ciencias económicas. Y por otro lado, está el enfoque cuantitativo, que debe contener las diferentes variables dependientes e independientes de la investigación. A partir de ahí se van a usar los resultados para conocer la percepción que tienen los distintos sujetos de la investigación, y bueno, poder llegar a ciertos resultados. Ahí sí, yo creo que voy a dar intervención a un profesional de la psicología para que me ayude a llevar de la mejor forma posible las recomendaciones finales, ¿no? Y decimos que cuando la demanda del ambiente social, laboral, cultural, económico es excesiva frente a los recursos que se poseen para hacer frente a las mismas, las personas van a desarrollar una serie de reacciones adaptativas, ¿no? Que van a implicar activación fisiológica muchas veces. Estas reacciones se traducen en emociones negativas que van a provocar esas situaciones de estrés a las que comúnmente nos enfrentamos. En cuanto a las conclusiones preliminares, y como estoy en la etapa inicial del trabajo, no tenemos muchas, pero sí ya se pudo trabajar en todo lo que es el esquema de la investigación, ¿no? Que lleva mucho tiempo, el ver dónde, el cómo, qué material, qué bibliografía consultar, etc. Lleva mucho tiempo el hacerlo y el estar segura de lo que uno está, la tarea que está generando para la investigación, ¿no? Identificar el tema habiendo identificado el tema de estudio y habiendo realizado una contextualización del mismo, se está trabajando en la etapa de relevamiento de la información, ¿no? Para luego seguir ampliando a la consecución de los resultados. Como les comentaba hace un rato, se está trabajando en lo que es las encuestas. Se estima que por lo menos tenemos que llegar a 100 personas o 150 personas como mínimo para arrojar datos estadísticos interesantes, y posteriormente, tras el análisis de los datos, se van a obtener distintas conclusiones que por supuesto se van a poder sociabilizar, no solo en la facultad, sino quizás también a nivel de un consejo profesional de las ciencias económicas, ¿no? Así que si bien por allí no tengo los resultados que han arrojado los otros exponentes, estamos en la etapa de avance de lo que es la investigación del estrés laboral en los profesionales de las ciencias económicas, ¿no?
Muchas gracias Así por la exposición, muy interesante el tema y sobre todo porque estamos en un contexto de pandemia y creo que el estrés se agravó en estos 2 años que ya venimos acarreando la pandemia. Y quería consultarle si en su trabajo va a incluir algo así como una pequeña serie en lo que fue antes de la pandemia y luego de la pandemia y los efectos que tuvo hacia los profesionales de ciencias económicas en específico. Bueno, sí tengo pensado, ¿no? Porque uno de los puntos es trabajar lo que es pandemia, lo que el COVID nos dejó, y sobre todo en esta profesión, porque uno ve y puede palpar en distintas personas los efectos que ha dejado, no solo desde lo emocional, sino esta situación económica vulnerable en la que más de uno se encuentra, que también deviene en situación de estrés. Así que uno de los puntos finales ya, porque ahí me agarró el coletazo empecé a hacerlo antes de pandemia, dejé y ahora retomé, lo tengo que abordar sí o sí. Hay otra preguntita y preguntan si hay otros trabajos de base anteriores en Salta, el país o el mundo que esté usando para complementar con el suyo. Estoy usando uno de base de Córdoba, pero no está orientado a los profesionales de las ciencias económicas, sino que se orienta directamente a los profesionales que se desempeñan, sí pueden ser de las ciencias económicas o no, pero que se desempeñan como CEOs o referentes de grandes empresas. En Salta, hasta donde yo pude constatar, no hay un trabajo que se esté iniciando con esta envergadura, ¿no? que tenga esta referencia en cuanto al estrés. Bueno, hay agradecimientos, que es muy excelente las explicaciones de todos y brillantes los trabajos de los autores, excelentes trabajos, muchas gracias, excelente el tema del estrés laboral, bueno, felicitaciones a todos los exponentes por sus trabajos. Bueno, aquí algo, una profesora muy interesante, además de los efectos de la pandemia en general, en la profesión en particular por las causas comentadas, lo ambicioso serán las soluciones apoyada con una gran profesión psicológica. Gracias. Así es, tal cual. Bueno, le agradezco a todos la participación en nombre de Milce, de nuestra querida Facultad de Ciencias Económicas, la participación en estas primeras jornadas de investigación llevadas a cabo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Salta, y los invitamos a participar el año que viene, a nuestros expositores que bueno, desde Rosario vinieron también, así que nos acompañen, que nos sigan promocionando, porque yo creo que es un puntapié muy importante para la facultad, ¿no? Y para los que estamos recién iniciando esto de la investigación. Muchas gracias a todos por su participación. Bueno, ahí siguen los saludos. Saludos para todos. Gracias, Graciela. Gracias, gracias Miguel. Estar a cargo de la sala. Y felicitaciones a todos por la exposición, por la temática y fundamentalmente por compartir lo que cada uno está haciendo en determinadas áreas, ¿no? de su actividad. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias al decano, a las autoridades y a los expositores. Nos vemos en las próximas salas entonces. Recuerden que a la tarde también tenemos exposiciones y mañana a la mañana a quien le interese algún tema en particular también pueden acceder a ellos. Muchas gracias a todos los expositores, a Emilce, la coanfitriona, y bueno, disculpas las interrupciones que tuvimos por ahí, gajes del oficio que recién empezamos a compartir y demás en nosotras como anfitriona y coanfitriona. Pero bueno, muchas gracias a todos los que participaron y a quienes estuvieron también, tanto como expositores como participantes en estas jornadas. Gracias.